respuesta, chicos, una respuesta a nivel molecular y celular, ¿sí? Esa es la actividad. Mientras que los antagonistas tienen afinidad, lógicamente, pero yo les digo sí que son los que ocupan lugar pero no hacen nada, digamos, ¿bien? Es decir, que estos están ahí ocupando lugar en el receptor, pero no tienen actividad intrínseca. Es decir, están estorbando, básicamente impidiendo que un ligando que sí tiene actividad intrínseca se puede unir, ¿bien? Entonces, así se clasificaban en general. Los agonistas, a su vez, podían ser agonistas totales, ¿sí? En donde teníamos una intrínseca que se graficaba con la letra A, que era igual a 1, ¿sí? Teníamos agonistas parciales, ¿sí? En donde tenemos, por ejemplo, que la A era mayor que 0, pero menor que 1, ya vamos a ver en la curva esto para entenderlo mejor, y teníamos los famosos agonistas inversos, cuya actividad intrínseca era igual a menos 1, ¿sí? Entonces, a ver, grafiquemos esto en una curva, es sencillo de graficar, ¿sí? Vamos a graficar acá el agonista total. Vamos a hacer 3 curvitas, bueno, esa me salió chueca, y vamos a hacer otra. Bien, escuchen. El agonista total, chicos, ¿cómo lo graficaríamos? Bueno, a ver, aquí va la respuesta, aquí la doy, y el agonista total yo lo grafico así, ¿sí? Es decir, que tiene el total del Emax. ¿Bien? Agonista parcial, por su parte, el agonista parcial es un fármaco que no alcanza el Emax, sino alcanza la altura del Emax que alcanza el agonista total. Bien, es decir, que su Emax es menor a la del agonista total. Por ende, si yo quiero graficar un agonista parcial, lo voy a hacer así, por ejemplo. Bien. Miren cómo Emax es menor a la del agonista total. Si yo lo grafico acá, voy a ver eso, ¿sí? Voy a ver que el agonista parcial tiene un Emax más chiquitito, que tiene una menor actividad intrínseca, ¿bien? Menor capacidad de activar a los receptores, ¿sí? Y el agonista, por su parte, acá es importante recordar un par de cosas, ¿no? Un agonista inverso es un fármaco, hay que diferenciarlo bien del antagonista. La principal diferencia entre el agonista inverso y el antagonista es que el agonista inverso, su mismo nombre lo dice, es agonista. Es decir, que tiene actividad intrínseca pero negativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que actividad intrínseca negativa? Yo les voy a contar un par de cositas. Primero que nada, existe una capacidad de los receptores, ¿sí? Que fue estudiada, que se llama, yo les voy a hacer acá una célula con sus receptores, lo hagamos así, que se llama actividad constitutiva. Actividad constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos receptores que se activan de manera esporádica, ¿sí? Sin la necesidad de un ligando. Hay algunos receptores que se activan, chicos, sin la necesidad de un ligando, pero esto no se sabía, ¿no? Todos creían cuando se comenzaron estos fármacos que los agonistas estos eran antagonistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente el efecto es contrario a la del agonista total. Entonces uno que piensa, bueno, es un antagonista. Pero estudió más en profundidad, se dieron cuenta que hay receptores que tienen la capacidad de activarse sin la unión de un ligando, y esto se llama actividad constitutiva, ¿sí? Esta actividad constitutiva lo tiene el receptor GABA A, por ejemplo, ¿bien? Eso quiere decir que hay veces que el receptor A puede activarse de manera espontánea sin la necesidad de que un ligando esté unido, ¿bien? Esto no pasa en todos los receptores, el GABA A es uno en los que puede pasar. Entonces se determina que este agonista inverso, bien, lo que hacía era disminuir la actividad constitutiva. Bien, disminuir la actividad constitutiva de los receptores. Bien, es decir, cuando aquí está el receptor, por ejemplo, aquí está inactivo, ¿sí? Lo hagamos así, que cambia su conformación. Vamos a hacerlo así. Activo, y aquí está activo. Esporádicamente, miren cómo no hay ningún ligando que se haya unido, se activó de la nada, ¿bien? Y esta actividad constitutiva que tiene es parte, ¿no?, de
del mecanismo fisiológico de inhibición del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, se activó espontáneo, no necesitó de ningún ligando. El inverso lo que hace es venir, unirse, ¿sí? Porque tiene afinidad claramente, se une y lo que hace es disminuir esa actividad constitutiva, ¿bien? ¿Y qué hace para inhibir esta actividad constitutiva? Lo cierra el canal de cloruro, ¿bien? Que es el receptor GABA. Lo cierra, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo acá es disminuir esa actividad constitutiva y obviamente que va a tener un efecto estimulante. Si yo les acabo de decir que en la fisiología de la depresión del sistema nervioso central, de la inhibición, obviamente participa el neurotransmisor GABA, pero también participa en una menor medida, una medida más chiquitita, esta actividad constitutiva de los receptores que se activan solitos, abren el canal de cloruro y permiten la hiperpolarización de la célula, bien, con la consecuente, lógicamente, inhibición. Entonces, el agonista inverso lo que hace es se une y tiene una actividad intrínseca, pero su actividad intrínseca se basa en inhibir esta actividad constitutiva, en inhibir esta activación espontánea que se produjo. De esta forma, al inhibir esa activación espontánea, lo que está haciendo es cerrarme al canal de cloruro, bien, produciendo obviamente una estimulación. Bien, si deja de cloruro, se va a la hiperpolarización de la célula, por así decirlo, y tenemos un efecto estimulante. Por eso el agonista inverso es lo contrario al agonista, ¿sí? Entonces esto es muy importante a tener en cuenta, que para que el agonista inverso pueda funcionar, ¿sí? Tiene que ser sí o sí sobre un receptor que tenga esta actividad constitutiva. Por eso el único ejemplo que vamos a encontrar en las bibliografías de agonistas inversos son las beta-carbolinas, ¿sí? Las que vimos en clase, porque las beta-carbolinas son agonistas inversos del receptor GABA. Y nosotros sabemos perfectamente que el GABA tiene este poder de actividad constitutiva. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es una de las preguntas que hace el adoctrinamiento, ¿sí? Ella es como muy puntillosa en algunas cosas y le gusta mucho el tema de que sepan diferenciar ustedes, ¿no? Un antagonista de un averso. ¿Está claro esto del agonista inverso, chicos? Esto es algo extra que le quería agregar a la clase de interacción fármaco-receptor. Sí, Flor, todo claro. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo graficaríamos un agonista inverso? En azul, yo les voy a hacer la curva de un agonista total, que en este caso sería el neurotransmisor GABA. Bien, si queremos algo endógeno, hacer las benzo, si queremos algo exógeno. El agonista inverso va a ser como el espejo, ¿sí? El agonista total, va a ser el espejo del agonista total. ¿Por qué? Porque va a tener actividad intrínseca, chicos. Hay eficacia farmacológica, pero el lado negativo, ¿sí? Entonces, la curva del agonista inverso, lo único que tienen que hacer ustedes es dibujar la curva del agonista total y hacer como un espejo, ¿sí? Como un espejito abajo. Tienen que dibujar hacia abajo todo lo contrario. Hacer hacia el lado negativo del eje de las ordenadas, bien, la misma curva. De esta forma ustedes están dando a entender que este fármaco tiene una actividad intrínseca, pero que es negativa y es opuesta a la del agonista total. Bien, es la curva del agonista inverso. Acá les voy a poner la respuesta. Acá la dosis, recuerden que la respuesta va en positivo y en negativo. En el agonista inverso, ahora miren cómo va descendiendo hacia lo negativo, ¿sí? Entonces, esa sería la curva del agonista inverso. No tienen que más que lo que yo les acabo de decir. ¿Alguna duda con la curva de los agonistas? No, Flor. Ninguna. Perfecto. Vamos entonces a los antagonistas. Un antagonista, recuerden, hay afinidad, ¿sí? Pero no hay actividad intrínseca. Pero ojo acá, porque una cosa es hablar de antagonismo a nivel interacción macroreceptor y otra cosa muy diferente es hablar de antagonizar los efectos de un fármaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que el antagonismo es ser competitivo y no competitivo. Vamos al competitivo. El agonismo competitivo, si nosotros recordamos, este es un receptor, este es el agonista, ¿sí?
y este es el antagonista. El antagonista tiene más afinidad por el receptor, se dice, bien, tiene la capacidad de desplazar al agonista de su receptor. Eso es competitivo. Antagonismo competitivo quiere decir que yo antagonizo, este es mi fármaco A y este es mi fármaco B. Yo agonizo los efectos de mi fármaco A mediante una competencia en su sitio de unión. Eso quiere decir un antagonismo competitivo, ¿bien? ¿Y cómo voy a competir en su sitio de unión con otro fármaco que también tenga afinidad por este receptor, pero que lógicamente, si yo quiero antagonizar los efectos de mi fármaco A, sirve mucho que existe esta afinidad, ¿no? Para competir por el lugar, pero no tiene que tener actividad intrínseca, ¿bien? De esa forma yo voy a tener efectos todo opuesto, ¿no? Al del fármaco A. Entonces hay competencia acá, ¿bien? Gana el antagonista porque tiene más afinidad. Aquí hay que mencionar también que si yo tengo concentraciones muy elevadas, exageradas del agonista total, el agonista total sí puede desplazar al antagonista por una reacción de masas, ¿sí? Recuerden que lo vimos en cinesis también, que decíamos que todo lo que esté en gran cantidad, bien, ganar a lo que esté en poquita cantidad. Es decir, a la hora de competir por la unión a alguna determinada molécula, gana siempre lo que esté en mayor cantidad, sin importar la unidad. Eso nos decía la acción de masas en farmacología, ¿bien? Entonces lo que ustedes tienen que saber acá es que el antagonista desplaza al agonista total. Y el antagonismo competitivo puede ser posible. Ustedes saben que siguiendo la teoría de acción de los receptores, droga-receptor igual a complejo droga-receptor igual a respuesta, ¿no? Esta flechita nos dice que droga más receptor no es complejo droga-receptor, pero esta que vuelve nos habla de que después esto se tiene que disociar para que el receptor quede libre, ¿bien? Y el fármaco o la droga excretarse, ¿bien? Eliminarse. Entonces, la reversibilidad o no está acá, a este nivel, en la de disociarse que tiene el fármaco de su receptor. Cuando yo hablo de un antagonismo reversible, es porque el antagonista no se une tan fuertemente al receptor como para no disociarse, ¿bien? Entonces, dentro del antagonismo reversible, podemos mencionar, por ejemplo, combinaciones que no debo hacer siempre, como el salmol con el propranolol. Es decir, si es un paciente asmático que está tratado con salbutamol, bien, a este paciente asmático no le voy a dar propranolol. ¿Por qué? Porque el salbutamol es agonista beta 2, mientras que el propranolol es antagonista beta 2. ¿Y quién dijimos que gana siempre? El antagonista, al menos que yo tenga dosis exageradas de agonista. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si yo un asmático que está tratado con salbutamol, le llego a administrar, si tiene este paciente, por ejemplo, hipertiroidismo, que muchas veces se suele dar propranolol, ¿no? Para las manifestaciones clínicas. Si yo llego a dar propranolol sin averiguar les hago una pregunta. ¿Yo en la curva puedo graficarlo al propranolol o a quién grafico yo en la curva? ¿Quién me responde eso? Y el salbutamol, porque ese tiene actividad intrínseca. Perfecto, muy bien. Yo no puedo graficarlo al propranolol, porque el propranolol es antagonista y dijimos que no tiene intrínseca, por ende no tiene eficacia farmacológica. Yo el propranolol, la curva del propranolol no la puedo hacer porque me va a quedar una cosa toda acá encima. Bien, entonces no la puedo hacer. La curva que yo voy a hacer, bueno, arruiné el esquemita, la curva que yo puedo hacer es la curva del salbutamol en presencia del propranolol. Entonces, ¿cómo haríamos esta curva? La hagamos en negro para no mezclar las flechitas. ¿Cómo haríamos esta curva? Vamos a hacer en azul. En azul vamos a hacer la del salbutamol solito. Y en verde vamos a hacer el salbutamol en presencia del propranolol. ¿Sí? Entonces, hacemos acá la del salbutamol. Perfecto. ¿Sí? Ahí, bueno, me para. Bueno, ahí está un poco mejor. Ahí nos queda la curva del salbutamol. ¿Sí? Ahora,
Eso nos habla de que el amor tiene afinidad. Recuerden que la potencia está determinada por la afinidad, eso también es importante recordar, ¿no? La potencia está determinada por la afinidad. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y vemos Max. Ahora, cuando nosotros a este paciente asmático lo tratamos con propranolol, por ejemplo, para tratar de, no sé, disminución arterial o manifestaciones simpáticas que pueden haber en algunas patologías, yo lo trato con propranolol porque jamás averigüé si era asmático o no, y lo que observar es que el propranolol empieza a desplazar al salbutamol de su unión al receptor. Es decir, el propranolol está disminuyendo la afinidad del salbutamol por su receptor. Si está disminuyendo la afinidad, está disminuyendo la potencia. Bien, y si disminuye la potencia, lo que va a pasar es que la curva va a estar hacia la derecha. Bien, el salbutamol en presencia del propranolol, la curva va a estar desplazada hacia la derecha. ¿Por qué? Yo les había dicho que hacia la izquierda era porque aumentaba la potencia, bien, era más potente. Hacia la derecha era menos potente. Es que nos dice que en presencia de propranolol yo voy a necesitar una dosis mayor para alcanzar el mismo Emax. Miren acá, yo alcanzaba el Emax en una determinada dosis que está por acá, ¿bien? En cambio, en presencia de propranolol, como el propranolol lo desplaza al butamol porque es más afín por el receptor, cuando el salbutamol esté en presencia del propranolol, yo voy a necesitar una dosis mayor para el max, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Que en el antagonismo competitivo la curva se corre hacia la derecha y chao. Eso es lo que ustedes tienen que saber en sus mentes, ¿sí? A la hora de explicarlo, lo que tienen que decir es que como el propranolol desplaza el salbutamol de su unión al receptor, yo voy a necesitar dosis mayores, ¿bien? Para que el butamol pueda alcanzar su max. Y por lo tanto eso se traduce en una disminución de la potencia, razón por la cual la curva se corre hacia la derecha. Eso pasa en el antagonismo competitivo. Con respecto al Emax del salbutamol, ¿sí? Acá como podemos ver, el Emax se mantiene, ¿no? El Emax se mantiene, o sea, es el mismo nivel de respuesta alcanzado con el salbutamol solito y con el salbutamol en presencia del propranolol. La dosis sí se secó, ¿ven? Pero esto se mantiene en el mismo nivel. Es decir, el Emax se mantiene. Acá, entonces, en el antagonismo competitivo, acá les pongo antagonismo competitivo reversible, la curva se desplaza, esa flecha sí quiere decir que se desplaza hacia la derecha. Bien. Y el Emax se mantiene siempre y cuando yo tenga altas con salbutamol. ¿Sí? Tengo concentraciones altas de salbutamol, el Emax se va a mantener. ¿Qué es lo que yo les decía acá? Siempre y cuando yo aumente la dosis de salbutamol, el Emax se va a mantener. ¿Bien? ¿Por qué? Lógicamente, porque al aumentar la dosis del salbutamol estoy tratando de compensar de alguna manera esos receptores que están ocupados ahí por propranolol. ¿Bien? Entonces, recuerden, siempre que yo tenga concentraciones altas del salbutamol, el Emax se va a mantener. En otras palabras, siempre que yo tenga concentraciones altas del agonista total, el Emax se va a mantener. Entonces no se olviden, a ustedes un cuadrito, ¿sí? Un cuadro comparativo, que eso sirve mucho para estudiar este tema. En el antagonismo competitivo reversible, recuerden, la curva se desplaza hacia la derecha y el Emax se mantiene siempre y cuando tenga concentraciones elevadas, ¿no? Del salbutamol. Ahora, si yo tuviera concentraciones exageradas de salbutamol, yo desplazar el propranolol, pero eso podría ser tóxico para el paciente. Bien, siempre el aumento de la dosis tiene que ser dentro de la ventana terapéutica, ¿no? No se olviden de. Está claro el antagonismo competitivo reversible. Sí, Flor de 10. Sí, Flor. ¿Sí? Irreversible. Acá tenemos, volvemos a aplicar la teoría de ocupación de los receptores para recordar que esto se tiene que desplar, es decir, que el fármaco quedar unido para siempre, ¿no? Al receptor, porque eso me podría producir una respuesta exagerada en la célula y en algunos casos agotado, como pasa en un perfil importante del sistema nervioso autónomo que vamos a ver, que es la succinilcolina, ¿no? Entonces, es decir, siempre
forma el complejo droga-receptor se tiene que desacoplar para que ese receptor quede libre de nuevo y para que este fármaco se elimine, no puede quedar para siempre, digamos, en el organismo. Lo que sucede acá. El agonismo competitivo irreversible, el fármaco se une mediante enlaces covalentes al receptor. Estos enlaces covalentes hacen, a ver, uno lo puede leer cuando lee irreversible, ¿no? Se va más, no es que no se va, que demora muchísimo en desacoplarse de su receptor, bien, demora mucho, ese desacoplamiento demora días, semanas. ¿Por qué demora tanto? Justamente porque está mediante un enlace fuerte, que es el enlace covalente. Entonces, en el antagonismo irreversible, competitivo irreversible, pasa algo parecido que en el reversible. Aquí lo que hago es desplazo al agonista total, bien, voy a hacerlo acá en azulcito, porque el azul era el antagonista que íbamos haciendo. Desplazo, ¿no? El antagonista lo desplaza al agonista, como veníamos diciendo, pero la diferencia es que el antagonista hace mucho tiempo unido a su receptor, que el complejo droga-receptor demora muchísimo en desacoplarse. ¿Cuál es el problema con que demore mucho en desacoplarse? Primero que el ligando no va a tener dónde unirse porque va a encontrar a su lugar ocupado durante mucho tiempo. Y el segundo tema es que se puede producir una estimulación, ¿no? Por agotamiento en la célula. No sucede, ¿por qué? ¿Por qué no va a suceder esto? Porque aquí el que se va a unir de manera irreversible va a ser el antagonista, o sea que no va a haber ningún tipo de estimulación en el que no hay actividad intrínseca. Entonces, en esta situación, el único impedimento que tengo, ¿sí?, es que el ligando no se puede unir por mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, pongamos un... Existe un fármaco llamado fenoxibenzamina. La fenoxibenzamina es un antagonista irreversible, ¿sí?, de los receptores alfa-1. Bien, se utiliza para el tratamiento del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de las glándulas suprarrenales, bien, que lo que nos produce básicamente es la liberación de catecolamina, bien, donde vamos a tener crisis hipertensivas, por ejemplo. Y una de las formas de tratar este feocromocitoma antes de la extirpación quirúrgica, una de las formas de tratarlo, no siempre se puede operar, digamos, o sea, hay que buscar alguna terapéutica farmacológica. Una forma de tratarlo es la fenoxibenzamina, hay otros que lo vamos a ver en nervioso. La fenoxibenzamina entonces lo que va a hacer es, se va a unir de manera irreversible, ¿sí?, los receptores alfa-1, impidiendo que ese exceso de noradrenalina, que son los desencadenantes de la crisis hipertensiva en el paciente, por ejemplo, ese exceso de adrenalina se une en el receptor, ¿bien? ¿Y por qué me sirve tanto la fenoxibenzamina? Porque en estas situaciones donde yo tengo un exceso de catecolamina, no serviría de nada un fármaco, un antagonista que se une y se vaya al toque. Acá la fenoxibenzamina, como se queda por un buen tiempo, me ayuda a mantener la presión al paciente, ¿sí?, bloqueando de reversible los alfa-1. ¿Bien? Entonces, si yo voy a graficar la curva, obviamente no voy a graficar la fenoxibenzamina, porque eso es un antagonista. Voy a graficar la curva, por ejemplo, de la adrenalina, ¿sí?, que es la que va a estar en esta situación. La adrenalina es un agonista alfa-beta, ¿sí?, principalmente vamos a hablar ahora de su agonismo sobre el receptor alfa. Entonces hacemos la curva. Hacemos la curva de la adrenalina solita, bien, y hacemos la curva de la adrenalina esencia de la fenoxibenzamina. Como primer parámetro, la curva se va a desplazar hacia la derecha porque es un antagonismo, ¿sí? Pero lo que vamos observando nosotros, chicos, es cómo a medida que pasa el tiempo, el Emax va cayendo, ¿sí? La adrenalina, voy a hacer los puntitos, esta es la adrenalina solita y esta es la adrenalina en presencia de la fenoxi, ¿sí? Miren cómo el Emax de la adrenalina va cayendo con el tiempo. Bien, ¿y por qué va cayendo? Y bueno, porque si nosotros nos ubicamos a nivel TAR, ¿sí?, tenemos los receptores, o lo expliquemos mejor, se lo puede explicar así o con la teoría de ocupación de los receptores.
le explicamos así mejor. Nosotros sabemos que, acá me salté un pasito. Ahí está. Nosotros sabemos que droga más receptor igual a complejo droga-receptor, que para que exista una respuesta tiene que haber un complejo droga-receptor. Pero obviamente que para que exista la respuesta, la droga o el fármaco es un agonista. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo, como tengo a la fenoxibenzamina unida a los receptores 1, bien, tener obviamente fenoxibenzamina más del receptor, voy a tener un complejo droga-receptor. Pero este complejo droga-receptor es formado por un fármaco que tiene actividad intrínseca como la fenoxibenzamina. ¿Bien? Es decir, los receptores están ocupados por un ligando, puede generar respuesta. Entonces, si acá arriba yo tenía la adrenalina, que me ocupaba un receptor, me formaba el complejo droga, me generaba una respuesta. Abajo estoy reemplazando esa adrenalina por una fenoxibenzamina que no tiene actividad. Entonces, obviamente, la respuesta va a empezar a caer, porque lo están ocupados, pero no están siendo estimulados, porque hay, lógicamente, una unión de un antagonista. ¿Por qué empezamos a ver que el Emax empieza a caer con el tiempo? Porque a medida que pasa el tiempo y que nosotros administramos la fenoxibenzamina al paciente, como es irreversible, chicos. Con cada dosis de fenoxibenzamina yo voy ocupando cada vez más receptores alfa 1, disminuyendo cada vez más la respuesta. Es decir, cada vez voy a tener complejo droga-receptor. ¿Bien? Pero este complejo droga-receptor tiene un ligando que no le hace nada, que no produce una respuesta. Entonces, cada vez voy a tener complejo droga-receptor, pero cada vez voy a tener menos respuesta. ¿Por qué? Porque al ir ocupando cada vez más con la fenoxibenzamina, le estoy quitando lugar a la adrenalina que sí puede producir una respuesta. Entonces, lógicamente, si yo la voy sacando la adrenalina de su lugar para ir poniendo fenoxibenzamina que no puede activar el receptor, lógicamente, a medida que el tiempo pase, el Emax va a ir cayendo. ¿Sí? Esto sucede en el antagonismo competitivo irreversible, es que, primero que nada, hay un desplazamiento leve, es decir, porque la adrenalina es potente, ¿sí? Hay un desplazamiento leve, en este caso, hacia la derecha, porque es un antagonismo, y hay una progresiva del Emax, porque a medida que nosotros vamos administrando la dosificación de fenoxibenzamina, ¿por qué? Porque no es que la fenoxibenzamina llega, se une, se va y se elimina, no. La primera dosis que yo administré, por ejemplo, me está ocupando los receptores. Y esta ocupación va a durar muchísimo. Bien, yo puedo administrar otras dosis dependiendo de la gravedad del paciente. Hay veces que voy a necesitar un bloqueo a uno, ¿sí? Por estimulación simpática excesiva que puede haber en estos casos, y a medida que yo vaya ocupando los receptores, como les dije, les voy sacando lugar a la adrenalina, obviamente va a hacer que existan complejos drogas receptores, pero con un antagonista, y por ende la respuesta va a ir cayendo, ¿sí? El antagonismo irreversible. ¿Está claro ese? ¿Tienen alguna duda? No, Flor, todo bien. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, en cuanto al antagonismo competitivo, pero les dije también que existe antagonismo no competitivo. El antagonismo no competitivo, chicos, como su propio nombre lo dice, acá yo antagonizo, acá tengo un fármaco que me antagoniza los efectos de otro, sin competir por su sitio de acción. Bien, entonces, por lo general, ojo, miren lo que les voy a decir, ¿no? Puede ser que yo tenga dos agonistas y un agonista me antagonice el efecto de otro agonista. Entonces, cuando yo hablo de un antagonismo no competitivo, no estoy hablando de utilizar antagonistas en sí, sino estoy hablando de utilizar fármacos que antagonizar los efectos de otros. Vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces, en el antagonismo competitivo, en el no competitivo, yo lo que busco principalmente acá es antagonizar los efectos de un fármaco. ¿Sí? Antagonizar los efectos de un fármaco. Bien, entonces, el antagonismo competitivo, bien, se va a clasificar en funcional
y en químico. Acá les comento que el químico es el único que no tiene curva, ¿sí? Pero bueno, el funcional tiene. Cuando yo algoritmo funcional, chicos, estoy hablando de utilizar dos sustancias o dos fármacos. Acá vamos a hacer uno, acá vamos a hacer el otro, ¿sí? Estoy usando dos fármacos, ¿bien? Un fármaco A y un fármaco B. Ambos fármacos actúan en diferentes receptores, pero la acción del fármaco B sobre este receptor es capaz de antagonizar el efecto, ¿sí?, del fármaco A. Bien, es decir, acá nosotros sabemos que el fármaco B, como les digo, y el fármaco A compiten por el receptor, cada quien se une a su receptor. Pero la unión del fármaco B sobre su receptor es capaz de antagonizar los efectos del fármaco A. Para ello, un ejemplo. El ejemplo acá es el shock anafiláctico, el tratamiento del shock anafiláctico, ¿sí? El shock anafiláctico es una reacción alérgica generalizada, ya esta semana, creo, ¿sí? O la semana que viene, creo que esta semana no me acuerdo bien el cronograma, arrancamos con farmacovidad, ¿bien? Y ahí vamos a ver lo que son las alergias y el shock anafiláctico. Es una reacción alérgica generalizada. La palabra shock nos hace referencia a que hay un cuadro de tensión e hipoperfusión, ¿bien? Entonces hay una alergia generalizada. Si yo les digo que hay hipotensión e hipoperfusión, la respuesta o la razón de esa hipotensión es por una exagerada liberación de histamina. ¿Sí? La histamina, liberada en exceso, yo les voy a hacer acá un vaso sanguíneo, lo hagamos así. La histamina, ¿sí?, que está en exceso, va a venir, va a actuar que se llama y tras la unión de ese receptor H1, la histamina lo que produce es un aumento del óxido nítrico y esto me produce lógicamente una vasodilatación. ¿Sí? Ese es el mecanismo, ¿bien? O sea, la histamina viene, se une a su receptor y me produce vasodilatación porque un aumento de la óxido nítrico sintetasa, eso lo vimos, ¿se acuerdan? En la clase de mecanismos específicos, y obviamente con un aumento, reducción de óxido nítrico y una vasodilatación consecuente, ¿sí? Ahora, esta vasodilatación a nivel de las arteriolas, ¿sí?, nos van a producir obviamente una disminución de la resistencia vascular periférica con la consiguiente hipotensión, ¿bien? Y por supuesto una hipoperfusión también. Entonces lo busco en un shock anafiláctico, lo que más me interesa, eso también es pregunta de examen, ya lo vamos a ver, pero se los digo desde ya. Lo primero que tengo que hacer es corregir la perfusión, porque no le está dando sangre a los tejidos, o sangre en buena cantidad, oxígeno en buena cantidad, y podemos tener algún tipo de necrosis isquémica, ¿bien? Entonces, lo que yo necesito es restablecer la presión. Para ello, le voy a administrar al paciente adrenalina por vía intramuscular. La adrenalina va a venir y va a actuar en un receptor, ¿sí?, que es el receptor alfa 1. O sea, miren cómo la adrenalina actúa en otro receptor, totalmente diferente. Pero al actuar sobre el receptor, la adrenalina, bien, y por estimulación del receptor alfa 1, con la proteína GQ, ¿sí?, con el aumento, esto para el mecanismo de comunicación, con un aumento de la adenilato ciclasa y un aumento de la fosfolipasa C, y la síntesis de diacilglicerol e inositol trifosfato, ¿sí? Todo esto me va a producir una vasoconstricción. Bien, a nivel del órgano, vasoconstricción. La vasoconstricción que es producida por la adrenalina, chicos, es tan potente que es capaz de contrarrestar la vasodilatación de la histamina. Entonces, cuando yo voy a tratar a un paciente con shock anafiláctico, estoy ejerciendo a un paciente que tiene shock anafiláctico, con adrenalina, estoy ejerciendo un antagonismo de tipo funcional. ¿Qué quiere decir un antagonismo funcional? Que administra un fármaco que, si bien no actúa en el mismo receptor que la histamina, puede antagonizar sus efectos. Acá les comento que en el shock anafiláctico puedo hacer un antagonismo competitivo con antihistamínicos. En el caso del antihistamínico, desplazaría la histamina de su sitio de unión. Bien, ahí el antihistamínico iría a contrarrestar la vasodilatación, pero competencia con el H1. Miren qué diferente que es, ¿no?
Entonces, en el shock anafiláctico puedo hacer un antagonismo funcional con adrenalina, que es el tratamiento de primera línea, digamos. También ya cuando veamos shock anafiláctico, en el tratamiento se puede utilizar antihistamínico. El antihistamínico haría un antagonismo competitivo. Ese es el antagonismo. Y veamos qué pasa con la curva acá. Cuando nosotros hablemos del antagonismo funcional, bueno, la curva. Ahí está, la curva. Veníamos haciendo celestito. En el celeste vamos a hacer la curva, acá sí podríamos graficar la curva de la histamina, de la adrenalina, perdón, pero vamos a hacer la histamina. Vamos a hacer la de la histamina, esa sería la curva de la histamina, y la curva de la histamina en presencia de la adrenalina. Primero que nada, la potencia no se va a modificar, porque la adrenalina no desplaza la histamina de su unión. Entonces, la potencia de la histamina no se modifica, lógicamente, porque está modificando la histamina por su receptor. Entonces, la potencia no se va a modificar, la vamos a hacer en el mismo lugar. Lo que sí se modifica es el Emax. Vemos cómo el cae, ¿no? El Emax sí cae. ¿Bien? ¿Y por qué cae el Emax? Porque lógicamente a otro, ¿sí? La adrenalina, acá tenemos la histamina solito, y acá tenemos la adrenalina en presencia de la histamina, perdón, la histamina solo arriba y abajo en presencia de la adrenalina. ¿Por qué cae el Emax? Y bueno, cae porque la adrenalina está antagonizando los efectos de la histamina, es decir, impidiendo que la histamina alcance su efecto máximo. ¿Sí? No lo puede alcanzar porque la adrenalina está produciendo una vasoconstricción también que es capaz de agonizar el efecto vasodilatador de la histamina. Entonces, obviamente, la histamina no puede alcanzar su efecto máximo. Y lo que observamos en esto es cómo va disminuyendo, ¿sí? Cómo va disminuyendo el Emax. Acá no tienen que hacer como en el irreversible que hacen una disminución constante. Acá es simplemente lo que van a ver ustedes es cómo o mostrar o dibujar la caída, ¿sí? La caída del Emax, ¿sí? ¿Está claro entonces lo que ocurre acá, chicos? En el antagonismo funcional, recuerden que la potencia no se modifica porque no hay competencia a nivel del receptor. Sí, Flor, clarísimo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que ocurriría en el funcional. Tu antagonismo. Tenemos el antagonismo químico que no tiene curva. El antagonismo químico, chicos, es más básicamente, tenemos el tema del antidotismo de tipo químico, que es la quelación, bien, el uso de sustancias que pueden actuar como quelantes para la intoxicación con pesados que ya la deben haber visto en interacción fármaco-receptor y la vamos a volver a ver en intoxicación, pero esa no tiene cura, ¿sí? Entonces, esperen que agregue hoja. Esas son las curvas del antagonismo. Después tenemos un concepto muy importante, ¿sí? Otros tipos de interacción farmacodinámica, que se llama sinergismo. El sinergismo básicamente ayuda, ¿sí? Entre dos fármacos para llegar a un determinado efecto. Es decir, acá vieron que yo les dije en un principio que no porque yo hable de interacción medicamentosa, estoy hablando algo malo. Es decir, acá en el sinergismo yo combino dos fármacos, bien, para que entre ellos se ayuden y tenga un determinado efecto. ¿Sí? Es un tipo de interacción farmacodinámica, tipo de interacción farmacodinámica, en donde combino dos fármacos para llegar a un determinado efecto. Esta es la definición, ¿sí? Y esta es la definición también que le gusta a la doctora Cleaver. Bien, por las dudas, es un tipo de interacción dinámica en donde combino dos fármacos para llegar a un determinado efecto. En otras palabras, es como entre dos fármacos se pueden ayudar, digamos, ¿no? Para conseguir efecto X, ¿sí?
Ahora, el sinergismo se va a clasificar en sinergismo de suma, de facilitación, o de potenciación, lo pongamos acá, y sinergismo de facilitación. El sinergismo de sucos es cuando yo combino dos fármacos, yo voy a poner acá A más B, combino dos fármacos, pero ¿cuál es la finalidad del sinergismo de suma? Es disminuir las reacciones adversas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no, yo les tiro un ejemplo, paracetamol. Con paracetamol, con 1 gramo de paracetamol, puedo tener diferentes reacciones adversas, ¿sí? Voy a tener reacciones adversas que quizás sean molestas para el paciente. Entonces, en vez de dar un paracetamol, puedo dar, o dar 1 gramo de paracetamol sería lo mismo que dar 600 gramos de paracetamol, ¿sí? 600 o 400 miligramos de paracetamol, más dipirona, ¿sí? Es decir, el paracetamol y la dipirona son antipiréticos, ¿bien? Es decir, fármacos que pueden disminuir fiebre, básicamente, ¿bien? Entonces yo, ¿qué es lo que hago acá? Reemplazo una parte de la dosis del paracetamol por dipirona. De esta forma hago es asegurar que esa dosis de dipirona que yo agregue, ¿sí? Me reemplace aparte del paracetamol, es decir, en vez de dar 1 gramo de paracetamol, doy 400 miligramos de paracetamol y dipirona. Esta dipirona estaría reemplazando a los 600 miligramos que le saqué al paracetamol, ¿bien? Esta dipirona estaría reemplazando esos 600 miligramos que yo saqué de paracetamol. Y lo que hace es compensar, ¿sí? Compensar el paracetamol que yo saqué y también disminuir las RAMs del paracetamol. Porque no es lo mismo dar 1 gramo que dar 400 miligramos o que dar 600 miligramos de paracetamol, ¿sí? Si yo doy 1 gramo es porque algunos pacientes pueden presentar, por ejemplo, epigastralgia, ¿sí? Náuseas, bien, son algunas, muchas RAMs, pero son algunas RAMs que pueden aparecer con 1 gramo. Bien, entonces lo que yo hago acá es reemplazar, sacar de ese gramo, sacar 600 gramos de paracetamol, dar 400 y a esos 600 que saqué los reemplazo por dipirona. Estoy haciendo un sinergismo de suma. En el suma, chicos, la finalidad es obtener la finalidad es que la combinación de dos fármacos, o que tras la combinación de dos fármacos, yo pueda obtener un efecto similar a los efectos individuales de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que A más B tiene que ser igual a A o B. Es decir, que con la combinación de dos fármacos, el efecto que yo debo obtener tras la acción de dos fármacos no tiene que ser superior a los efectos individuales de cada uno. En otras palabras, la combinación de paracetamol, de 4 paracetamol con dipirona, tiene que ser igual, esta combinación tiene que tener el mismo efecto que 1 gramo de paracetamol. Bien, tiene que tener el mismo sinergismo de suma, la acción de dos fármacos tiene que tener el mismo efecto que los efectos individuales de cada uno. Es decir, no puedo obtener un efecto más a los efectos individuales de cada uno. ¿Sí? Acá yo solo estoy reemplazando una dosis de paracetamol, una partecita de paracetamol por dipirona, para disminuir las RAMs del paracetamol. Esa es mi finalidad. Bien, mi finalidad es obtener el mismo efecto, ¿sí? El mismo efecto antipirético, pero disminuyendo las RAMs del paracetamol. ¿Cómo sería la curva en esta situación? Voy a borrar esto de acá. Vamos a hacerla acá. O esto es cierto que no se borra tan fácilmente. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo va acá?
Dibujamos esto. Perfecto. Acá la curva va a ser la siguiente. Yo les voy a hacer la curva del paracetamol solo, ¿sí? Primero, y después les hago la curva del paracetamol con la dipirona. Entonces, esta sería la curva del paracetamol. Bien. Estaría la respuesta y acá la dosis. Paracetamol. ¿Cómo sería la curva del paracetamol más la dipirona? Miren lo que sucedió. La única, lo único que ustedes saber, perdón, de la casi chico de la tabla, lo único que tienen que saber ustedes de la curva del sinergismo de suma es que la única opción que hay, chicos, es que la curva comienza un poquitito más arriba. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Si yo me voy acá a dosis, ¿no? Esta sería la variable de las dosis. Acá yo voy a ver que estoy en una dosis de 0. Bien, acá voy a estar en una dosis de 0. Bien, entonces miren lo que pasa acá. Recuerden que en azulcito, acá se lo voy a poner porque se mezcla todo, si no. En azul está la curva del paracetamol solo, ¿sí? Y en verde está la curva del paracetamol más la dipirona. Entonces, lo que sucede acá es lo siguiente. La curva del paracetamol solito, bien, nosotros vemos que cuando tenemos el 0%, o sea, cuando tenemos muy poquititas dosis de paracetamol, todavía no alcanzo una respuesta. ¿Bien? Tengo que esperar a llegar a esto, si por ejemplo una dosis X, para que la respuesta empiece a subir. Pero todas estas dosis que están acá, yo veo que no hay ningún tipo de respuesta. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo combino el paracetamol con la dipirona, hay un efecto sinérgico, un efecto de suma, hay un efecto de sumación. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando yo observo en las dosis pequeñitas de paracetamol, yo ya tengo una respuesta. Empiezo a tener una respuesta, pero ¿por qué? No porque el paracetamol esté haciendo magia, sino porque no me tengo que olvidar que lo tengo combinado con dona. Entonces, dos chiquititas de paracetamol, como la tengo a la dipirona combinada, ¿sí? Hacen que mi curva comience desde más arriba. Es decir, miren cómo 0% de dosis de paracetamol yo ya puedo tener una respuesta. ¿Por qué? Porque está la dipirona, ¿sí? La dipirona lo está ayudando. Eso es lo que en definición los fármacos se hacen. Bien, entonces nosotros lo que observamos acá es que en las dosis bajas de paracetamol, que serían estas que están acá, estas dosis, yo cuando quino el paracetamol con la dipirona, tranquilamente ya observo que tengo respuesta. Es decir, que con dosis baja de paracetamol ya observo respuesta. ¿Y por qué observo respuesta con dosis baja de paracetamol? Porque la dipirona lo está ayudando. Si no estuviera la dipirona, la curva sería cita, es decir, con dosis baja de paracetamol no tengo nada de respuesta todavía. Pero en la verde, como tengo dosis bajitas de paracetamol con dipirona, bien, yo empiezo a tener una respuesta. Entonces, la curva del sinergismo de suma lo único que tiene es que arranca desde más arriba. Bien, porque hay alguien ayudando al paracetamol en esa dosis bajita, que es la dipirona. Y esto esto nos quiere decir o nos demuestra que como hay una sumación, bien como la dipirona ayuda al paracetamol para requerir dosis mínimas y producir una respuesta. ¿Está claro el sinergismo de súmicos? La curva, cómo la tienen que explicar. El Emax y la potencia no se modifican, porque, a ver, esto sí quiero que aclaremos. ¿Por qué no se modifica el Emax? Que dijimos que la suma de estos dos tiene que tener el mismo efecto que el paracetamol solito, ¿no? Eso era un sinergismo de suma. Obviamente que el Emax de la curva verde tiene que ser el mismo que el de la curva azul, porque si fuera mayor yo ya no tendría un sinergismo de suma, tendría un sinergismo de potencia, bien, que es otra que ahora la vemos, ¿sí? Entonces el Emax es igual, ¿por qué? Bueno, porque dijimos que la sumación de estos dos fármacos no debe ser resultado de la suma de estos dos fármacos, no debe ser mayor al efecto individual del paracetamol. Está claro entonces el de suma, ¿no? Flor, entonces Sí, yo puedo decir que tras combinar los dos fármacos, el efecto que debo tener igual a los efectos individuales de los dos, ¿es así? exactamente, Ok. exactamente.
Bien, bien. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bueno, sigamos entonces. Tenemos después el sinergismo de potenciación. Acá es otro cantar. Aquí en el sinergismo de potenciación, yo tengo A más B es igual a AB. Es decir, que la suma del fármaco A y del fármaco B, la suma, la combinación de ambos fármacos, me va a dar, acá les pongo la definición, tras la ecuación de dos fármacos, el resultado es mayor a los efectos individuales de cada uno. Es decir, combinar dos fármacos, el efecto es mayor a los efectos individuales de cada uno. ¿Bien? Acá sí se ayudan los fármacos, pero potencian sus efectos. El fármaco B o fármaco A, cualquiera de los dos, lo tomó al B como ejemplo, el fármaco B potencia el efecto del fármaco A. Acá no hay ningún reemplazo. Acá yo no estoy reemplazando de un fármaco por otro fármaco diferente como hacíamos en suma. Acá yo estoy potenciando los efectos. ¿Cuál es el ejemplo? Hay el ejemplo que ustedes dan a la doctora Unías, bien, y también se lo pueden dar a la Cliver y a los demás, es de dos antibióticos que son la trimetroprima, ¿sí? Y el sulfametoxazol. Estos dos fármacos por sí solitos son bacterioestáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo usen por sí solos es inhibir el crecimiento bacteriano. Eso a mí mucho no me sirve, porque los antibióticos bacterioestáticos a veces pueden recidiva, ¿no? Si yo los dejo al tratamiento. Yo lo que siempre me conviene a mí es un fármaco bactericida, dependiendo del tipo de infección. Entonces acá son bacterióticos por sí solos. Pero existe un medicamento compuesto que es el cotrimoxazol. El cotrimoxazol, chicos, es un fármaco, un medicamento compuesto porque tiene dos principios activos. Está formado por trimetrima, ¿sí? Y está por sulfametoxazol, ¿sí? Entonces, el cotrimoxazol es la combinación de estos dos fármacos. Estos dos fármacos, la trimetropina y el sulfametoxazol, se comercializan juntos ya, bien con el nombre de cotrimoxazol. Pero nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa acá. Lo que sucede es lo siguiente. Como les dije, la trimetroprima y el sulfametoxazol son bacterioestáticos, ¿bien? Pero si se los dan en combinación, si se los dan en conjunto, van a ser bactericidas. Es decir, al combinarlos, yo tengo un efecto bactericida. Miren cómo se cumple esto que decíamos, ¿no? Porque la suma de los dos me da un efecto mayor a los efectos individuales de cada uno. La suma de los dos es bactericida, pero por sí solos son bacterioestáticos. Se cumple lo que decíamos arriba. Es decir, que se potencian entre ellos. ¿Y cómo va a ser la curva acá? Vamos a hacer la curva de la trimetroprima solita. Esa va a ser la curva de la trimetroprima. Vamos a hacer un poco más chiquita. Ahí. Esa es la curva de la trimetroprima. En verde vamos a hacer la trimetroprima en presencia del sulfametoxazol, ¿sí? También puede comenzar un poquito más arriba porque lógicamente la dosis de 0 de trimetroprima va a haber ya una respuesta porque está el sulfametoxazol ayudando, ¿bien? Algo parecido a lo que hablábamos de la dipirona y el paracetamol. Pero miren cómo el Emax es mucho más alto, chicos. Acá, pero lo dibujemos mejor. Acá lo que yo puedo observar, digo mejor y me sale peor. Acá lo que yo puedo observar es lo primero. Puedo haber un desplazamiento a la izquierda de la curva, o sea, aumenta la potencia, por algo se llama sinergismo de potenciación, y también puedo ver cómo se eleva el Emax, ¿sí? Entonces, en la curva del sinergismo de potenciación veo tres cosas. Primero, que puede comenzar un poco más arriba, un poquitito más arriba. Puede haber un ligero
desplazamiento hacia la izquierda, un poquito más desplazado hacia la izquierda. Lo más importante aquí es cómo aumenta el Emax. Este aumento del Emax nos dice que la trimetroprima más sulfamoxazol, bien, es más potente que administrar trimetroprima sola. Tiene un efecto más potente, ¿bien? Entonces, obviamente, va a estar hacia la izquierda y el efecto, como les digo, el Emax va a estar más alto, porque el efecto de estos dos combinados es mayor al efecto trimetroprima soli. ¿Bien? ¿Está claro entonces el sinergismo de potenciación? Bánqueme que mi gatita quiere salir. Bánqueme 2 segundos. Perdón, chicos. Entonces les preguntaba si tienen alguna duda con sinergismo de potenciación. Ahí pongo de nuevo la pantalla porque se me quedó en negro. No, por mi parte no. ¿Ninguna? Perfecto. Bien. Y por último, tenemos el sinergismo de facilitación. Acá, ojo, ¿no? Porque el LITER, por ejemplo, les dice que el sinergismo de facilitación es cuando una sustancia inactiva, ¿sí?, facilita la llegada de una sustancia activa a su sitio de acción. Pero para los doctores esto de sustancia inactiva está mal, para la Cleaver, así que no te dice el LITER. Acá lo que ustedes van a decir, van a cambiar la definición, y es cuando un fármaco facilita la llegada, ¿sí?, de una sustancia, bien, o de otro fármaco a su sitio. El sinergismo de facilitación, el mismo nombre se lo está diciendo, un fármaco ayuda a otro, porque dijimos sinergismo igual ayuda, ¿bien? Un fármaco ayuda a otro a llegar a su sitio de acción, ¿bien? Ya sea en buena cantidad o en una buena velocidad, pero hay un fármaco que me está ayudando a mí a que el otro fármaco llegue bien a su sitio de acción. Acá podemos tener el ejemplo, bien, que nos da el ITER, que no le gusta la unía, porque dice cocaína, ¿sí? La cocaína es un facilitador de la noradrenalina. La cocaína ayuda a que la noradrenalina esté o llegue en buena cantidad a su receptor. Bien, ya vamos a ver por qué. Pero a la unidad no le gusta porque la cocaína no es un fármaco. Bien, podemos hablar de fascinación también con la sertralina, por ejemplo, que es un antidepresivo, bien, la sertralina que va a ayudar a la serotonina a llegar a su receptor en buena cantidad, ¿sí? Estos son los ejemplos que ustedes pueden dar. Pero el ejemplo que le gusta a la doctora Cleaver, Perdón. ¿sí? ¿Es sertralina con qué cosa? El hacer ayuda, acá les pongo ayuda. La sertralina ayuda a la serotonina, bien, a llegar en buena cantidad a sus receptores. ¿Sí? Ayudan o que no. Estos dos ejemplos, tanto la cocaína como la sertralina, la cocaína es una droga, la sertralina es un fármaco, y ayudan a un ligando endógeno a llegar bien a sus receptores. Ese ejemplo, justamente por eso, porque hay un fármaco y un ligando, no le gusta mucho a la clínica. El ejemplo que le gusta es básicamente los antibióticos más corticoides. ¿Qué es lo que sucede? Se cree que el corticoide, bien, con su mecanismo antiinflamatorio y demás, puede facilitar la llegada de los antibióticos a algunos sitios de acción. La verdad que la Cleaver le gusta ese ejemplo, ella dio en sus prácticos este ejemplo, es el ejemplo que ella quiere,
explicó y yo lo traté de buscar y lo único que encontré fue eso, digamos, que hay veces que hay combinación de corticoides con antibióticos para que el corticoide facilite la llegada del antibiótico de infección. Nada más que eso, pero ese es el ejemplo que le tienen que dar a ella. Y tienen que decir que el corticoide facilita la llegada del antibiótico a su sitio de infección. ¿Bien? Y por otro lado tenemos el otro ejemplo, que es el que nos da el ITER, que es la cocaína con la noradrenalina. Pero a ver, los expliqué estos dos de arriba. Acá vamos a tener la membrana del botón sináptico, vamos a tener acá la membrana presináptica. Vamos a estar en una sinapsis adrenérgica, ¿bien? Y acá vamos a tener, recuerden que yo les contaba que la noradrenalina, una vez que termina su acción, ¿sí? Siempre tiene que haber un desacoplamiento, ¿no? Vuelve a la hendidura y tiene dos caminos, metabolizarse o bien recaptarse, ¿bien? La acción sirve ¿para qué? Para ir reciclando noradrenalina y que la vesícula sináptica tenga la suficiente cantidad de la misma cada vez que vaya a fusionar con la membrana, ¿bien? Pero lo que me interesa acá es que la noradrenalina se recapta, ¿para qué? Para reciclarse, ¿sí? Ahora, la cocaína lo que hace es bloquear la primera recaptación, bloquea esta recaptación. Es decir, que la cocaína lo que hace es impedir que la noradrenalina se recapte y de esta forma facilita a la noradrenalina a que esté en una por un mayor tiempo, ¿no? Unido a su receptor. ¿Por qué? Porque la noradrenalina que está acá, yo dije que tenía dos caminos, metabolizarse o recaptarse. La mayor parte se recapta, reciclada. Si yo veo la recaptación, esta noradrenalina está ahí en la hendidura y no sabe qué hacer y dice, bueno, me voy de nuevo al receptor, ya fue. Se va al receptor de nuevo, bien, de esta forma se facilita la permanencia, ¿no? De noradrenalina en la hendidura con la consecuente activación prolongada de los receptores ACOS, ¿sí? Entonces, esa es la facilitación. La cocaína facilita a la noradrenalina a tener, o la ayuda a la noradrenalina a tener una acción prolongada por una acumulación continua de sus receptores, ¿bien? Porque como está en la hendidura y no se puede recaptar, y las enzimas tienen como una capacidad para metabolizar, exceso de noradrenalina que no puede entrar a la célula, se queda ahí y vuelve al receptor, ¿bien? De esta manera me prolonga el efecto de la noradrenalina sobre sus, ¿sí? Eso pasa con la noradrenalina y pasa lo mismo con la sertralina. En el caso de la depresión, como yo les contaba, de las teorías era un déficit de serotonina, ¿bien? ¿Y qué es lo que hace la sertralina? La serotonina hace lo mismo acá. La serotonina lo que hace es, trata de... Ahí vamos a hacer con un puntito. La serotonina lo que hace es, trata de también, o sea, después de que se desacople a sus receptores, puede ser metabolizado, puede ser dada, la mayoría se recapta también. La sertralina, que es un antidepresivo, bloquea la recaptación de serotonina. Esto hace que la serotonina aumente, o sea, que se concentre, digamos, en la hendidura, que haya una mayor concentración de serotonina en la hendidura, y por ende una mayor estimulación post-sináptica. Es decir, la sertralina es como que le ayuda a la serotonina a que permanezca más tiempo, ya que este paciente tiene un déficit de serotonina, la poca serotonina que tengo trato de ayudarla, digamos, a que produzca una estimulación más constante y más prolongada a nivel postsináptico. Y entonces está facilitando, hay un sinergismo de facilitación. Pero, como les digo, a la Cleaver esos dos ejemplos mucho no les gusta, porque estamos hablando de un fármaco con un ligando endógeno. Y en cambio a ella le gusta el efecto de los antibióticos con... ¿Qué vamos a hacer acá, chicos? ¿Cómo va a ser la curva? La curva va a ser la siguiente. En azul vamos a hacer a los antibióticos solitos, si queremos hacer el ejemplo de la Cleaver, ¿no? Vamos a hacer acá al antibiótico solito, bien, o sea, lo mismo que venimos haciendo siempre, digamos, y en verde vamos a hacer a los antibióticos en presente, que serían los corticoides. Y lo que podemos observar, ¿sí? Es que lo que pasa es que aumenta más, bien, aumenta el Emax y obviamente puede aumentar un poquitito la potencia del antibiótico. ¿Por qué?
porque ya que llega en mejor concentración al sitio de infección, voy a necesitar quizás menos dosis, ¿sí? El antibiótico por sí solo, capaz que yo necesite más dosis si no lo asocio a un corticoide en determinadas infecciones, porque no va a llegar a buena concentración al sitio de infección. En cambio, con la presencia del corticoide, el corticoide lo está ayudando al antibiótico a que llegue en una buena concentración y por ende puede aumentar la potencia. De todas formas, el aumento de la potencia es mínimo, yo lo voy a dibujar acá en la curva, es un, yo y los dibujos estos no vamos de la mano, es mínimo el aumento de potencia, chicos. Lo que más me interesa que ustedes mencionen acá es que aumenta el Emax, ¿sí? Aumenta el Emax del antibiótico, ¿por qué? Porque llegó en mayor concentración a su sitio de acción. En el caso de la noradrenalina y de la serotonina, la curva es la misma, ¿sí? Y teníamos la serotonina sola. Y aquí la serotonina en presencia de la sertralina. Bien, miren cómo tiene un Emax más alto. ¿Por qué? Porque la obliga a la serotonina que se quede dura y a que vuelva a actuar sobre sus receptores. Bien, eso es el sinergismo de facilitación. Recuerden, para la Cleaver decir el ejemplo fije y no para ningún doctor sustancia inactiva, ¿bien? Eso solo lo van a ver en LITER, creo que en el CIER también. Bueno, los doctores no lo consideran así. Digan un fármaco que, bueno, definición, que facilita la llegada de otro fármaco a su sitio de acción y chao, ¿sí? Y ahí tienen los tres ejemplos. Cocaína para la unía, claramente. Dar para Lori, que él es fan del LITER, sí lo pueden dar, pero nunca escuché que a Lori se queje del ejemplo de la cocaína, en cambio la unidad se queja, ¿bien? Y para Cleaver su propio ejemplo. ¿Tiene alguna duda con este sinergismo? No. ¿No? Perfecto. Bueno, y para ir terminando la clase, nos queda el dualismo, ¿sí? Bien, escuchen. El dualismo, nosotros primero que nada para entender debemos saber qué es un fármaco dual, ¿sí? Un fármaco dual es un fármaco que puede comportarse como agonista y antagonista. Es un fármaco dual. Eso es pregunta de examen de la UNIA. ¿Qué es un fármaco dual? Un fármaco que puede comportarse como agonista o como antagonista. Bien, ahora, ¿qué fármacos son duales? Los agonistas parciales. Otra pregunta de la doctora Unías. ¿Cuáles son los fármacos duales y los agonistas parciales? ¿Y por qué decimos agonistas parciales son duales? Porque dependiendo de sus dosis o sus concentraciones, pueden comportarse, pueden tirar a ser agonistas o pueden tirar a ser antagonistas. Es decir, pueden comportarse como agonista o como antagonista. Por lo general, el agonista parcial, a dosis bajas, ¿sí?, se comporta como agonista. Pero en dosis mayores, el agonista parcial se puede comportar como antagonista. Y esto es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque dependiendo, ¿sí?, la cantidad con la que yo administre el agonista, o la cantidad de que yo use el agonista parcial, puedo tener dos interacciones medicamentosas. El ejemplo acá que podemos mencionar es la nalbufina. La nalbufina, este es el ejemplo que le gusta al doctor Alori, ¿sí? Y lo pueden decir para cualquier doctor, está bien también, o sea, pero a ellos les gusta solamente este ejemplo. Ya les voy a dar otros, pero este es el que le gusta a ellos en específico, ¿bien? La nalbufina es un fármaco que pertenece al grupo de los opioides, ¿bien? Y que puede comportarse como agonista o como antagonista, es decir, es dual la nalfulvina, ¿sí? La fulvina, nunca el nombre, la nalfulvina. Bien, este fármaco, bien, como les digo, se puede comportar como agonista o agonista, bien. ¿Y para qué nos va a servir? Y bueno, veamos, a ver, ¿qué interacciones nos puede dar? Vamos a hacer acá al costado. Yo voy a tener dos curvas, chicos.
Acá vamos a dibujar tres en realidad, tres curvas. Vamos a dibujar, vamos a cambiar este color. En rojo, la curva de la analfulvina solita, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí. Ustedes traten de dibujarlas mejor que yo las curvas en el examen. ¿Sí? Vamos a hacerla ahí. En verde, vamos a hacer, primero que nada, olvidando ya, lo que tenemos que hacer es hacer la interacción, es decir, el agonista parcial con un agonista total. ¿Sí? El agonista acá puede ser la morfina. Bien, entonces el dualismo, primero que nada, volvamos a repetir, cuando yo hablo de fármaco dual, un fármaco que se comporta como agonista, como puede ser la nalfurina, la nalbufina, siempre me sale cualquier nombre, la nalbufina, ¿bien? Ese fármaco puede tener actividad agonista o antagonista siendo su dosis, ¿bien? Hay otros fármacos como la buprenorfina también, que es un agonista parcial y que también puede funcionar como agonista o antagonista. Hay otros, este ejemplo es el que le gusta a Lori y a Germán, ¿sí? Pero volviendo al tema, el dualismo, ¿cómo lo voy a ver reemplazado? Cuando haga interaccionar a un agonista parcial con un agonista total. Acá puedo hacer interaccionar, por ejemplo, a la buprenorfina con la morfina o a la nalfubina, ¿sí? Con la morfina. Las puedo hacer interaccionar a cualquiera de estos dos con la morfina. Pero para que, por ejemplo, ahí, porque eso depende mucho del doctor, pero yo les voy a poner de la siguiente manera. En la curva azul, cuando yo combine dosis bajas del agonista parcial con un agonista total. La curva verde va a ser cuando yo combine dosis del agonista parcial con un agonista total. Y la curva va a ser la curva del agonista total solito, ¿sí? Entonces, en rojo hacemos la curva morfina sola. La hacemos así. Esa es la curva de la morfina, ¿bien? Acá les pongo morfina. Ahora, en verde vamos a ver qué sucede, o veamos primero en azul. En azul vamos a ver qué sucede cuando yo mezclo la morfina con dosis bajas de buprena o de nalfurina. Bien, veamos qué sucede. Chicos, si yo les dije que a dosis bajas el agonista parcial se comporta como anda, bien, se comporta como agonista total en realidad, bien, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a ver un sinergismo de suma. Cuando yo combine dosis bajas del agonista parcial con el agonista total, voy a tener un sinergismo de suma. ¿Sí? Voy a tener un sinergismo de suma, porque estoy combinando, ¿bien? Estoy combinando dos agonistas, obviamente que el efecto va a ser un sinergismo de suma. Bien, y estoy combinando un agonista que tiene menor o menor efecto farmacológico, no, eficacia farmacológica, perdón. Estoy combinando un fármaco que tiene menor eficacia farmacológica total. Por eso mi sinergismo va a ser de suma. Bien, entonces el azul, que es la morfina, más dosis bajas de nabulfina o de buprenorfina, yo voy a tener un sinergismo de suma. Bien, pero cuando yo combine el alta total, que es la morfina, con dosis altas del agonista parcial, acá yo les comentaba que cuando uso dosis alta del agonista parcial, se convierte como antagonista. Entonces, ¿qué le va a pasar a la curva en esta situación? Se va a desplazar hacia la derecha. Morfina más dosis altas del agonista parcial. ¿Por qué se va a desplazar hacia la derecha? Porque me va a ejercer un antagonismo competitivo, ¿sí? Entonces, repitamos. Acá lo que yo tengo que hacer es combinar un agonista total como la morfina con un agonista parcial como la buprenorfina, por ejemplo, ¿sí? Ya saben que a Lori le gusta el otro. Bien, a los demás doctores pueden decir la buprenorfina sin ningún problema. Entonces yo puedo combinar la buprenorfina con la morfina. La buprenorfina es agonista parcial, es decir, que es dual. Y dependiendo de la dosis que yo administre, puede comportarse como agonista o puede comportarse como antagonista, ¿sí? Eso es igualdad. Entonces, cuando yo mezclo la morfina con dosis bajas de la buprenorfina,
lo que voy a obtener es un sinergismo de suma. Bien, en cambio, mezclo la morfina con dosis altas de la buprenorfina, voy a obtener un antagonismo de tipo cognitivo, porque con esa dosis, ¿sí? Con esa dosis, nosotros vamos a tener que el agonista parcial actúa como antagonista, ¿sí? Y ese es el sinergismo de suma. Y una aclaración que les quiero hacer acá: los agonistas parciales se utilizan para la intoxicación crónica por morfina, es decir, la adicción, justamente porque en el sinergismo de suma, ¿cuál era la finalidad? Disminuir las reacciones adversas, ¿sí? Tanto la albufina como, por ejemplo, la metadona, que si bien no es un agonista parcial, pero puede hacer este efecto dual también, o la buprenorfina, cualquiera de esos tres, al producir a bajas sinergismo de suma, lo que podemos hacer nosotros es, primero que nada les comento, cuando tengo un paciente que tiene una intoxicación crónica con morfina, yo no le puedo retirar de golpe la morfina, porque el paciente le puede agarrar un síndrome de abstinencia, ¿sí? Importante, que incluso puede llevar a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy reemplazando dosis de morfina por dosis de un agonista parcial, bien, por dosis bajas de un agonista parcial. Este agonista parcial lo que va a hacer es generando, ¿no? O reemplazando a la morfina, generándole el placer al paciente para que el paciente no entre en un ciclo de abstinencia, pero el agonista parcial claramente tiene muchísimas menos RAMs que la morfina, es decir, por ejemplo, menor efecto sedante. De esa forma, si tiempo voy sacando dos morfinas y las voy reemplazando por uno de un agonista total. De esa forma voy deshabituando al paciente de su adicción con la morfina. No siempre se puede hacer, ¿no? Depende mucho del paciente y del tiempo que lleve ya con este tipo de adicción. Bien, ya vamos a ver bien en nocividad. Pero el dualismo sirve para eso, chicos. El dualismo, si les pregunto, esto lo pregunta más que nada la UNIAS, sirve mucho para el tratamiento de las adicciones, sobre todo de adicción a morfina. ¿Bien? Claro, el dualismo, ¿tienen alguna duda acá? No, Flor. ¿No? ¿Ninguna? No. Entonces, chicos, si no tienen ninguna duda de esta clase, eso sería todo. ¿Sí? Con esta clase concluimos, la que faltaba en el drive, tuvimos el tema de interacciones farmacodinámicas. La próxima clase creo que es interacciones farmacocinéticas, que no me acuerdo si era asincrónica, ya voy a ver el crono, se los voy a pasar. ¿Sí? De todas formas, esa clase de interacción medicamentosa es la más nueva, tiene las interacciones con las comidas que toma medio bien, y está en el drive. Pero ya veo, o sea, no me acuerdo cómo la puse en el cronograma y no me acuerdo si sigue esa tampoco, ¿bien? Así que bueno, chicos, entonces yo sé que el jueves sí nos vemos por clase de efecto farmacológico. No, la otra sería después, claro, el jueves nos vemos con efecto farmacológico, ¿sí? A la mañana les comento, a la mañana el jueves, tipo 8 de la mañana seguro, va a ser el tercer repaso de cinesis, o sea, lo último ya, con la primera parte del repaso de dinamia. Y el jueves a las 8 de la noche tenemos la farmacológico, que es súper corta, ¿sí? Pero quiero agregarle algunas cosas que considera Gerván, que lo dijo en los prácticos, a la clase que está sobre el drive, para que ustedes lo tengan en cuenta por si les llega a tocar él. Así que bueno, yo les recomiendo que traten de entrar también, ¿sí? Así que bueno, chicuelos, nos el jueves entonces de forma crónica. Mañana tienen que ver una, no me acuerdo cuál es, ya les voy a decir, y el jueves nos vemos sincrónicamente. Ok, Flor, muchas gracias. Bueno, Flor. chicos, que estén bien. Muchas gracias, Flor. Chao, Flor, gracias. Chao.